paz y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día venimos a alabar y a darle gracias al Señor por el matrimonio, por la familia, y para eso tenemos que buscar cada día el culto familiar para que a través de la oración, hermanos, esté el Señor dirigiendo esa casa. Bienvenidos sean. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida. Como matrimonio, venimos a unirnos con ustedes, a pedir al Señor que cada uno de nosotros esté establecido en el orden de Dios y la bendición que pedimos para nuestro hogar, el Señor la conceda. Es el propósito de la oración, pedir cada día esa comunión con Dios a través de su dirección. Bienvenidos sean. Estamos llevando en este día a la familia y pedimos al Señor que Dios consuele, fortalezca y dirija con sabiduría a los padres. Es el deseo del Señor, hogares felices y familias establecidas en su presencia. Estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración nos unimos en este día al culto familiar. Para eso tenemos que buscar a nuestro intercesor, a nuestro Señor Jesucristo, que todavía, hermanos, la gracia está abierta y la mano del Señor extendida. Para eso también pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que dé Él el convencimiento en lo que se habla. El Señor lo testifica cada día en su santo registro. Vamos a hacer la oración, Sergio, pidiendo en este día que Dios dé gracia en la reflexión, que Dios nos hable a cada uno de nosotros y despierte ese anhelo de buscarlo cada día a través de la oración. Te invitamos, únete en este momento con nosotros a hacer esa oración, a buscar el rostro de Dios, pidiendo que consuele y fortalezca los hogares. Vamos a orar en este momento. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o posiblemente estás enfermo o estás en algún lugar público, dobla rodillas espirituales. Pidamos su dirección. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la gracia. Es un privilegio, Hijo de Dios, que cada día, Señor, el deseo de buscarte en oración, estamos en este momento pidiendo tu dirección. Da gracias, Señor, en estas oraciones que se elevan ante el trono de la gracia. Señor amado, venimos ante todo a darte adoración, gloria y alabanza. Eres digno, Señor, de recibir el imperio y el poder por la eternidad.
Señor Jesucristo, gracias por ese amor eterno. Gracias porque no nos has dejado solos, nos dejaste el Consolador. Gracias Espíritu Santo, gracias Padre Celestial. De rodillas humildemente presento la familia, el hogar y ruego, amado Dios, que dirijas a los padres, que dirijas el matrimonio, que des gracias, Señor, en un cerco protector. Te pedimos humildemente tu bendición para nuestros hijos, nuestros nietos, y rogamos que tu verdad permanezca en nuestros corazones. Salvación, liberación y cobertura pedimos en esta hora, Señor. Da gracias, Señor, en lo que tú vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Estamos en este día agradecidos al Señor por sus misericordias y su fidelidad. Estamos llevando la reflexión que se lleva a aprender a esperar. El Salmo 127, 4 es la base del ministerio de oración, de lo que Dios va a testificar. Anota la cita bíblica, hermanos, se proyectan para que tú compruebes que lo que estamos hablando no es de nosotros, es la boca del Señor lo que ha testificado. Dice el salmista en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Hermanos, qué bendición lo que el salmista expresa en este día. Pidamos en este momento, hermanos, que la voluntad de Dios se haga en cada uno de nosotros, que a través de este santo registro, a través de su palabra, hermanos, seamos sensibles a lo que Dios nos habla en este día. Una cosa muy importante, hermanos, cuando oramos, deseamos esa respuesta sea inmediata, pero el Señor demanda, hermano, que debemos de esperar en Él. Esa espera, hermanos, la debemos de hacer con fe, esperando que Él hará las cosas mejor de lo que nosotros entendemos y vemos. Por eso este día se está llevando aprendiendo a aprender a esperar. Es la reflexión. Anota las citas bíblicas y oigamos lo que el Espíritu Santo nos muestra a través de este santo libro. Sergio, Amén. aprender a esperar. Así es, hermanos. Una de las principales normas en la vida del cristiano es la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a aceptar todo lo que la palabra de Dios nos dice y a ponerlo por obra, obedecemos todas las recomendaciones, obedecemos todos los mandatos, todas las leyes, todas las normas y todos los principios que el Señor dejó registrados en este santo libro. Y al hacerlo de esa manera y al tener esa obediencia sometida a la voluntad divina, nosotros vamos moldeando un carácter afín a lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Crecemos en nuestra vida espiritual. Y todo esto, hermanos, nos trae beneficios porque afirmamos nuestra fe. Pero también la palabra de Dios, hermanos, nos da otros principios fundamentales que son para nuestro propio beneficio. Y uno de ellos, hermanos, es aprender a esperar. Esperar, hermanos, significa quedarse en un lugar esperando que ocurra algo. Esperar también nos da la idea de tener una esperanza de conseguir lo que se desea. Algunos hermanos no tienen dominio propio y no saben esperar. Y hacen todo lo contrario, se desesperan porque no tienen paciencia. Y en esas decisiones que toman por la desesperación que tienen,
vienen consecuencias adversas. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que si nosotros sabemos esperar la respuesta de Dios, es una virtud que nosotros vamos a desarrollar con paciencia y con tolerancia. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo debemos, hermanos, tener dominio propio para poder esperar. Aquí el salmista, hermanos, estaba rogando al Señor y él le demandaba una sola cosa, ir a buscarlo. Lo buscaba a través de la oración, lo buscaba a través de la palabra escrita. Y él, hermano, se comprometía a permanecer dentro de su voluntad y lo manifestaba de esta manera: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, no necesariamente quiere decir que estuviera en el templo todos los días, sino que hiciera de su corazón la casa de Jehová. Por eso es de que nosotros debemos de recurrir a lo que la palabra de Dios dice, y esa norma que nos ha dejado, que es la obediencia a su palabra, la debemos ir fomentando día a día. Y eso es avanzar en nuestra vida espiritual. Y ahí aprendemos, hermanos, a contemplar, como la Escritura lo dice, la hermosura de Jehová. Es decir, contemplamos su carácter perfecto a través de la Escritura. Y el carácter perfecto de amor, que la Biblia nos enseña es su amor. Es por eso que la misma palabra de Dios, hermano, nos anima para que nosotros tengamos un dominio propio y que aprendamos también, hermanos, a esperar en el tiempo de Dios. Aquí en el Salmo 27 y ahora el versículo 14, Salmo 27, 14, la Escritura, hermanos, nos empieza a dar instrucciones de cómo el saber esperar en el Señor trae beneficios para nuestra propia vida. Al comprender yo esa espera en el Espíritu, yo la puedo aplicar en mi vida cotidiana. La Escritura dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El salmista, hermanos, está exhortando a sí mismos para no caer en la desesperación. Por eso él decía: aguarda a Jehová, espera a Jehová. Tenemos que esforzarnos y tenemos que tener un espíritu de obediencia. Por eso hablábamos de la obediencia a la palabra de Dios, para poder esperar en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, hermanos, es perfecto. El Señor nunca retarda su promesa. El Señor nos da la respuesta, hermanos, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Por eso, el entender lo que es saber esperar es no caer en la desesperación. Aquí en el Salmo 37 y el versículo número 7, la palabra de Dios dice: guarda silencio ante Jehová. Es decir, en el tiempo de espera, cuando estamos por recibir una contestación a nuestra oración, debemos de ser, hermanos, conscientes, debemos de ser tolerantes y debemos de tener paciencia, porque la espera y la paciencia van unidas. Un hombre que sabe esperar es un hombre que tiene paciencia. Y un hombre que tiene paciencia es un hombre tolerante, es decir, no cae en la desesperación. Por eso la Escritura dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él.
Ahí está, hermanos, cómo nosotros debemos de aprender a esperar en el Señor. Y luego dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No te alteres. O sea, no tomes decisiones precipitadas. Debemos de esperar el tiempo del Señor. Pero al caer en desesperación, hermanos, nos olvidamos de nuestra propia necesidad y nos fijamos en los demás. Por eso la Escritura dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, pero por el hombre que hace maldades. O sea que el aprender a esperar la respuesta de Dios es en su tiempo y es a la manera de Dios. Por eso la misma palabra de Dios, hermano, nos exhorta a que pidamos de la gracia divina para que en ese tiempo de espera nos muestre el camino que nos está señalando. Vamos a ver un ejemplo bíblico, cómo Moisés, cuando sacó de la cautividad al pueblo de Dios y estuvieron caminando por el desierto, él pedía la dirección de Dios. Él no quería caer en desesperación porque el pueblo de Dios, hermanos, venía sufriendo y venía padeciendo de todas las circunstancias que le rodeaban. Pero ¿qué hace Moisés? No se desespera. Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 33, y el versículo 33, versículo 12, la Escritura dice, Éxodo 33, 12, ahora pues, aquí está hablando Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, Moisés veía la desesperación del pueblo, porque tenía sed, porque tenía hambre, porque había peligros en el camino, por las inclemencias del mismo ambiente. Pero sin en cambio Moisés, hermanos, guarda prudencia. Por eso le pide a Dios que su gracia lo acompañe y que le muestre el camino. Supo esperar. Y eso es lo que la palabra de Dios nos exhorta, saber esperar. Moisés, hermanos, hablaba con Dios. Estamos leyendo Éxodo 33, 12. Moisés hablaba con Dios. ¿Por qué? Porque lo conocía. Moisés tenía confianza en Dios, pero no se dejó llevar por las circunstancias de la desesperación del pueblo, sino que él, hermanos, con paciencia tuvo dominio propio y oraba a Dios. Por eso él le pedía que le mostrara el camino y que le diera la gracia para poder llevar a ese pueblo cautivo, ya liberado, a la tierra que le había prometido. Por eso, hermanos, Dios es bueno. En el tiempo de espera debemos nosotros de desarrollar esa confianza en Dios y no caer en la desesperación. Debemos de pedir de su gracia. A veces la espera parece prolongada y ahí es donde nuestras emociones y sentimientos, si no tenemos dominio propio, nos traicionan en nuestra propia contra. Y Moisés no caía en esto, sino que pedía de la gracia de Dios para que le mostrara el camino. Porque él guardaba, hermanos, paciencia. Y la paciencia, hermanos, se desarrolla cuando usted sabe esperar. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el tiempo de Dios no solamente es bueno, sino que también es perfecto. Aquí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40 y el versículo número 28, la escritura dice,
No has sabido, es una pregunta. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Aquí el profeta, hermanos, nos pone en perspectiva para que nosotros podamos entender que el Señor que creó todas las cosas tiene el control de todo. Y por lo tanto, no debemos de poner en duda de que Dios, hermanos, tiene el poder. Por eso Él nos recuerda que el Dios omnipotente, que el Dios poderoso, hermanos, hizo todas las cosas. Y luego nos da partes de las características del carácter de Dios. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El entendimiento del hombre natural, hermanos, está limitado. Por eso nosotros debemos de caminar por fe en los caminos de Dios, para poder entender la voluntad de Dios. El entendimiento de Dios, hermanos, es ilimitado. El Señor, cuyo entendimiento, hermanos, como la palabra de Dios lo dice, no hay quien lo alcance, busca nuestro bien, busca nuestra protección. Por eso cuando nosotros oramos y vemos que nuestra respuesta está retrasada, debemos de aprender a esperar en el Señor, porque el Señor ya nos contestó. Tan pronto elevamos nuestra oración, el Señor la está escuchando y el Señor en ese momento la está respondiendo. A Daniel le fue necesario que el ángel Gabriel viniera y le dijera, porque él se estaba desesperando, no veía una respuesta a su oración. ¿Y qué es lo que el ángel le dice a Gabriel? Perdón, ¿qué es lo que el ángel Gabriel le dice a Daniel? Desde que dispusiste tu corazón a Dios, fue mandada la orden. ¿Esto qué quiere decir? Que tan pronto oró Daniel a Dios, la orden de Dios fue mandada. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos, no sabemos esperar. Y ahí es donde vienen consecuencias a nuestra vida. Por eso cuando nosotros oramos, hermanos, debemos de ser persistentes. No debemos de desfallecer. El Señor ya envió su respuesta, pero nosotros no la hemos aceptado porque la queremos a nuestro modo. Nosotros tal vez, hermanos, no la hemos percibido porque nos falta fe, porque nos falta crecer y el saber esperar en el Señor. Ahí es donde debemos de aplicar nuestra paciencia. Y en esa paciencia, hermanos, se va a manifestar una esperanza, es decir, de alcanzar las cosas, hermanos, que nosotros deseamos, pero conforme a la voluntad de Dios. Aquí en el versículo número 31 de Isaías 40, la escritura sigue diciendo, siguiendo esta misma línea, lo que el mismo profeta contesta. Pero los que esperan a Jehová, aquí está la respuesta, tendrán nuevas fuerzas. Y es lo que hace, hermanos, que cuando nosotros buscamos la gracia divina y sabemos esperar, el Señor nos está fortaleciendo espiritualmente, porque estamos aplicando la paciencia para poder entender la respuesta de Dios. Por eso la Escritura nos da esta promesa, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, o sea, fuerzas espirituales, fuerzas para permanecer en la fe, fuerzas para no desfallecer en nuestra petición, fuerzas para confiar más y depender más de Dios. Y luego hace una ilustración
Dice, levantarán alas como las águilas. Las águilas tienen por característica, hermanos, de que vuelan a grandes alturas. Y así como vuelan a grandes alturas, tienen, hermanos, una percepción de todo lo que les está rodeando, porque están fortalecidos, porque así Dios las creó. Por eso dice, levantan las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, son promesas que Dios nos pone, hermanos, porque sabemos esperar. No nos tenemos que cansar, porque en el tiempo de espera el Señor nos enseña a ser pacientes. El Señor nos enseña a ser tolerantes. El Señor nos enseña a crecer en nuestra fe, a confiar en su palabra, porque Él nunca nos va a dejar, hermanos, sin respuesta. Por eso la misma escritura, hermanos, nos da estas promesas, porque la vida del cristiano, hermanos, es un proceso, como lo comentábamos. Nosotros recibimos de parte de Dios sus bendiciones, pero también nosotros le tenemos que dar a Dios, no a manera de pago, a manera de gratitud. ¿Y qué le debemos de dar a Dios en respuesta a las bendiciones que Él nos da? Nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra dependencia a Dios, nuestra confianza en Él. Y todo esto madura nuestro carácter, nos da un dominio propio y entonces es cuando aprendemos a esperar la respuesta de Dios. Por eso comentábamos que el aprender a esperar de una manera espiritual nos hace aprender espiritual en nuestra vida práctica. No nos esperemos. El Señor nos ama, el Señor nos oye, el Señor está con nosotros. Aquí en el Salmo 40 y el versículo número 1, la escritura dice, pacientemente esperé a Jehová. La misma escritura, hermano, nos está diciendo que cuando nosotros aprendemos a esperar, aprendemos a ser pacientes. Y dentro de la paciencia Dios trabaja en nosotros. Por eso un hombre o un cristiano, un creyente que tiene dominio propio, es un hombre paciente. ¿Por qué? Porque sabe esperar. Por eso, hermanos, no nos esperemos. Hay circunstancias que nos apremian. Hay situaciones que nos lastiman. Pero sin en cambio, hermanos, es cuando debemos demostrar más la confianza en Dios y ser pacientes, porque la respuesta del Señor ya fue dada. Entonces Dios nos está preparando para recibirla, porque tenemos que arreglar algo. Por eso la Escritura dice, pacientemente esperé a Jehová. Eso es aprender a esperar. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Supo esperar y vio la respuesta. Dice, se inclinó a mí y oyó mi voz. Por eso comentábamos que el no saber esperar es tomar decisiones precipitadas, que el no saber esperar es dejarnos llevar por nuestras emociones. Y cuando caemos en esa situación vienen las complicaciones. Muchas veces se pierden oportunidades en todas las áreas por no saber esperar. Por eso tenemos que ser pacientes. Tenemos que aprender, hermanos, a esperar. Pero la Biblia nos muestra con ejemplos y nos pone cómo nuestra vida práctica diariamente debemos de fomentar
El ser pacientes, esperar el tiempo de Dios, a perseverar, a no desmayar, a mantener nuestra fe firme, la dependencia de Dios. Por eso comentábamos a un principio que una de las principales normas en la vida del cristiano es obedecer. Ahora, si la Biblia nos está enseñando a cómo nosotros podemos desarrollar esa paciencia para esperar en el tiempo de Dios, lo debemos de aceptar. Por eso estamos leyendo la Biblia. Aquí en el Salmo 31 y el versículo número 1, la Escritura dice, en ti Jehová he confiado. ¿Por qué confía en el Señor? Porque aprende a esperar el tiempo de Dios. Y eso es aprender a esperar. Desarrolla mi confianza en Dios. Porque como lo comentábamos, está escrito, Dios no retarda su promesa como muchos la tienen Por eh, tardanza. pues, Por, como muchos la tienen por tardanza. por tardanza, sino que es paciente, Amén. no queriendo que ninguno se pierda, Amén. sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que se salven. Amén. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña a confiar en Dios. No sea yo confundido. Amén. Es decir, que me mantenga yo firme en la espera de la respuesta de Dios, o que esté yo preparado para recibir esa respuesta de Dios. Amén. Líbrame en tu justicia. Y esto es lo que hace, hermanos, a que nosotros comprendamos profundamente lo que significa aprender a esperar. En el versículo número 2 de aquí del Salmo 31, la Escritura sigue diciendo, inclina a mí tu oído. Primero manifiesta que él estaba confiado, que le diera la fortaleza para no ser confundido. Le pedía de su ayuda para que lo librara de tomar decisiones precipitadas o emocionales. Y en el versículo número 2 del Salmo 31, la Escritura sigue diciendo, inclina a mí tu oído, Amén. líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. David, hermanos, sabe que Dios le escucha, por eso le pide ayuda. Aunque él desea, hermanos, que sea pronto, por eso decía pronto. Ahí es donde debemos nosotros aprender a orar, aprender a esperar. Amén. Quisiéramos la respuesta pronto, como lo dice la misma Escritura. Sé mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Por eso debemos de tener paciencia. El Señor nos ama, el Señor nos contesta, el Señor nos promete. Pero la respuesta de Dios, hermanos, ya fue enviada. ¿Y por qué no la hemos recibido? Porque hay estorbos en su vida. Porque usted no ha aceptado lo que Dios le ha respondido. El tiempo de Dios, hermanos, es perfecto. Porque es más sabio que nosotros. O sea, debemos de tener eso en mente. Por eso la misma Escritura nos decía que el Señor hizo todas las cosas. El Dios creador, que hizo todo a la perfección, sin mancha y sin arruga, no tiene ningún defecto. Y es lo que nosotros debemos de entender, que si Dios hizo todo perfecto, Dios tiene una mente y un carácter que son perfectas. Y nosotros debemos de aprender a esperar para poder contemplar, como le decía la Escritura, Amén. de la gracia de Dios, porque buscamos sus caminos. Por eso, al obedecerlo,
en vez de quejarnos, debemos de traer a la mente todas las promesas que Dios nos ofrece. Aquí en el Salmo 62, versículo 5, la Escritura dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El saber esperar, hermanos, nos da una esperanza. La esperanza, hermanos, es una virtud que se desarrolla con paciencia y con tolerancia. Esperar, la esperanza, proviene de la palabra esperar. Pero usted va a decir, ¿qué esperamos? Esperamos el tiempo de Dios para mantenernos en el centro de su voluntad. Y su voluntad es perfecta. Por eso el salmista expresaba desde que lo más profundo de su corazón, y lo expresaba así, alma mía, o sea, desde lo más profundo de su corazón, en Dios solamente reposa, porque está confiado en Dios, porque Él es mi esperanza, es decir, porque sé esperar en Dios. En el Salmo 130 y el versículo número 5, la Escritura dice, esperé yo a Jehová. Salmo 130, versículo 5. Esperó mi alma en su palabra. Yo he esperado. O sea, la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña que cuando nosotros oramos y buscamos de su palabra y quizás la respuesta de Dios, hermano, no sea tan prontamente como nosotros lo deseamos, tenemos que aplicar nuestra paciencia. Tenemos que poner la esperanza por saber esperar. Amén. En su palabra, hermanos. Pero vio resultados David, como nosotros también los podemos ver. Aquí en el Salmo 130 y el versículo número 6, la Escritura dice, mi alma espera en Jehová. El siguiente versículo, el número 6, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. En aquel tiempo, hermanos, los centinelas y los vigilantes se ponían sobre las atalayas y mientras el pueblo dormía y reposaba, ellos estaban en vela toda la noche, cuidando de que el enemigo no se acercara. Por eso pone esta ilustración. Mi alma espera, tiene paciencia, mi alma tiene esperanza en Jehová. Y luego por eso lo compara, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. O sea que el Señor no solamente de noche nos cuida, el Señor nos cuida durante todo el día, durante todos los días y durante el tiempo que Dios nos conceda de vida. Esa es la idea que la misma Escritura nos está dando. Mi alma espera a Jehová. ¿Por qué? Porque sabe que la espera en Jehová le va a traer esperanza y le va a traer beneficios. Salmo 5 y el versículo número 3, la Escritura dice, oh Jehová, y aquí nos enseña, hermano, cómo nosotros debemos de aprender a esperar, porque la misma palabra de Dios así nos los muestra. Oh Jehová, de mañana oirá mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No hay mejor hábito, hermanos, que orar por la mañana, como Jesús lo hacía. Cuando a solas con Dios, el creyente se prepara para realizar sus deberes cotidianos. Nuestra primera necesidad es buscar la dirección, la protección, la cobertura,
la guianza de Dios, su gracia, para poder enfrentar nuestra vida cotidiana. Nadie sabe, hermanos, lo que le depara el día de hoy, hasta que lo vive. Pero para prepararnos debemos de hacer lo que la Escritura dice. Oh Jehová, y esta es un pacto que hace dentro de su oración y que debe de ser nuestro pacto también. De mañana oirás mi voz, y ese es mi primer deber. Tan pronto abro los ojos después de un descanso que ha reposado mi cuerpo físico, entonces lo primero que hago es elevar una oración a Dios. Por eso dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Y qué va a esperar? De sus bendiciones, de su cuidado, de su protección, de muchas otras bendiciones que Dios tiene preparado y promesas que Dios nos da. Pero la palabra de Dios es muy enfática y esperaré. Esperaré en el tiempo de Dios. Amén. O sea, no solamente por pedirlo, hermanos, se me va a conceder. Es por pedirlo, por creer y por someterme a la voluntad de Dios. Por eso debemos de aprender a esperar. Aprender a esperar en el tiempo de Dios. Debemos de aprender a esperar en su voluntad. Debemos de aprender a esperar en su tiempo. Y todo esto, hermanos, es para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual, para permanecer en confianza y dependencia de Dios todos los días. Aprender a esperar. Amén, amén, hermanos. Estamos llevando, hermanos, el culto familiar. Estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia. El salmista dice, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Inclinó su oído a escuchar la voz de tu corazón. La paciencia se desarrolla en saber esperar. Por eso es importante, hermanos, que en ese momento de espera para recibir la bendición, tenemos un lapso, hermanos, de ponernos a cuentas con Dios. Hay oraciones que son egoístas, que nada más pides para ti. Y el Señor te permite en ese lapso, hermano, de espera, que examines tu vida. El Señor desea la bendición para todos, la respuesta a tu oración. Pero Él da, hermanos, conforme a su voluntad. La espera, hermanos, es una oportunidad que el Señor nos da. No te desesperes. No dejes de orar. No dejes de reunirte con tu familia porque Dios no te contestó en el momento que tú te arrodillaste a orar. Pacientemente espare en el Señor. Y la paciencia, hermanos, no quiere decir que estemos esperando que ya caigan las bendiciones sin hacer nada. Tenemos, hermano, que buscar cada día hacer la voluntad de Dios a través, hermano, de escuchar la respuesta en la oración a través de un escrito está. Claramente el Señor nos habla que el espera es importante porque ahí trabaja la fe. Ahí trabaja el crecimiento espiritual en tu fe. Ahí se está moldeando el área espiritual, en esa paciencia. Paciencia, hermano, no es dejar de estar no haciendo nada, al contrario. Es cuando debemos de pedir el consejo divino del Espíritu Santo, que Dios confirme que lo que estoy pidiendo no hermano, es una oración egoísta, es una oración conforme a Dios. Debemos de pedir sabiduría como padres. Debemos de pedir, hermanos, el amor entre esposos. Debemos de vivir una vida conforme a lo que Dios nos dice. Y si eso en tu paciencia que estás reflexionando, que en tu hogar eso no está, hermano, no estamos al orden de Dios. Si hay resentimiento, si hay falta de amor, si hay falta de perdón, si hay división, hermanos, en ese lapso de espera es para que nos pongamos a cuentas. Porque Dios desea, hermanos, oraciones sinceras. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, el matrimonio.
como ministerio de oración, la súplica que pedimos, no dejemos de orar. Cada día, hermanos, hagamos la oración parte del crecimiento espiritual, porque la oración es el crecimiento, hermano, y el fundamento del crecimiento espiritual. Pidamos al Señor que Dios dé gracia, hermanos, que esa oración que elevamos como padres, como abuelos, como esposa, esposo, haya en gracia ante Dios. Suplicamos al Señor, hermano, pero en ese lapso estás viendo que no llevas una relación bien con tu esposo, que las palabras que usas son ofensivas, que hay rencores, que hay falta de amor, que hay falta de perdón. El hogar, hermanos, es sagrado para el Señor. La familia, hermanos, es algo sagrado que el Señor instituyó en el mismo jardín del Edén. Él dio la bendición de un matrimonio, de una familia. Él nos dio el derecho de formar un hogar, la familia, el matrimonio. Y ahora, hermanos, con qué ligereza se dice, oh, ya formé un hogar, cuando no estamos establecidos en el orden, ni pedimos la bendición. Dios bendice, hermanos, lo que Él ha dicho. Dios no bendice caprichos ni ideas de hombres. Dios bendice al hombre y a la mujer, porque es la institución sagrada de Dios, la familia. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Qué hermoso que en este día al iniciar busquemos el amor de Dios, la protección de Dios a través de la oración y a través del culto familiar. No dejes de orar. No dejes de unirte con tu matrimonio, con tu esposo, tu esposa, a orar, a pedir que esa bendición nos acompañe en este día y que nuestros hijos salgan con la bendición de Dios. Enseñémosles a orar y el temor a Dios en su corazón. Pidamos en este día por el matrimonio, la familia, y que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Pacientemente se desarrolla en la espera. Vamos a pedir al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad y en cada petición que se esté elevando en este día. Anota las citas bíblicas porque es un refugio y es un bálsamo que nos da de confianza y de fe en momentos que pasamos angustia. En momentos que el hogar está desbaratado, el Señor desea edificar la casa. Si Él no la edifica, humanamente no hacemos nada. Necesitamos, hermano, un cerco protector para la casa, para el hogar. Aprender a esperar, Salmo 27:4. Vamos a continuar con la reflexión que Dios nos está hablando en este día a cada uno de nosotros. Así es, hemos leído, hermanos, cómo el mismo salmista había hecho un pacto con Dios. Y ese mismo pacto lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. La Biblia jamás nos va a obligar a hacer algo de lo cual nosotros no estemos convencidos o simplemente no querramos hacerlo. La Biblia nos va a convencer. Es muy diferente. La Biblia no obliga. La palabra de Dios no obliga. La ley moral de Dios no obliga. La palabra de Dios escrita y la palabra de Dios en sus mandamientos nos convencen para obedecer a Dios en su voluntad. Por eso David, convencido de que al Dios que él buscaba era el Dios todopoderoso, creador, como la Escritura lo dice, de cielo y tierra, en él confiaba. Por eso él aprendía a esperar. Hizo un pacto. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque iba a escuchar su voz a través de la oración. Y ese pacto, hermanos, la Biblia nos recomienda que nosotros lo tenemos que hacer con nuestro Señor.
acercarnos confiadamente a su trono de gracia y hablarle, exponerle cuál es nuestra situación, qué es lo que pretendemos, dónde necesitamos la ayuda, dónde necesitamos de su misericordia. La misericordia, hermanos, la aplica a Dios porque se compadece del necesitado. Y esas misericordias Dios nos las promete cada día. Pero no las vamos a encontrar si no nos acercamos a Dios. Vamos a leer esta promesa aquí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y el versículo número 23, donde la Escritura lo dice. Nuevas son cada mañana. Está hablando de sus misericordias. Grande es tu fidelidad, dice la Escritura. Amén. Las bondadosas misericordias de Dios. Y usted va a decir cuáles son. Las misericordias de Dios, hermanos, se manifiestan en nuestra propia vida, en la vida que Dios nos ha dado. Se manifiestan en la provisión que Él nos ha prometido y que nos da. Se manifiestan en nuestra propia salud, nos mantiene fuertes y vigorosos. Las misericordias de Dios se manifiestan en el abrigo, en el lugar que Él nos ha dado para habitar. El Señor no se olvida de nosotros. Y hay muchas otras incontables bendiciones que a través de la misericordia de Dios se manifiestan en la vida del creyente. ¿Y por qué se manifiestan? Porque sabemos esperar el tiempo de Dios. Por eso aquí la Escritura nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea, el día de hoy, hermanos, posiblemente ya hicimos planes, hicimos proyectos, pero la pregunta sería, ¿ya buscó usted la aprobación de Dios? Antes de hacer, de pensar o de desarrollar algo o de comprometernos, tenemos que buscar, hermanos, la protección de Dios. Por eso el salmista decía que, que de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Antes de tomar cualquier resolución en su vida, de cualquier índole, familiar, personal, profesional, de cualquier índole, usted debe de buscar la aprobación de Dios. Como Moisés ya lo leíamos, que le decía que su gracia le mostrara el camino. De esa misma manera debemos de pedir de la gracia divina que nos muestre nuestro caminar diariamente. Amén. Cómo actuar, cómo hablar, cómo resolver las circunstancias bajo la aprobación de Dios y muchas otras cosas. Aquí en el versículo 24 de Lamentaciones 3, la Escritura sigue diciendo, mi porción es Jehová, porque estaba hablando de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por lo tanto en él esperaré. Y ahí está la espera que nosotros debemos de aprender. La espera en Dios. Mi porción, es decir, mi parte, o sea, lo que a mí me corresponde, mi responsabilidad es Jehová. Quien dice mi alma. Por tanto, en él esperaré. Es decir, lo manifestaré con fe y con paciencia. Voy a esperar el tiempo de Dios, porque he aprendido a ser paciente, a tener esperanza, a ser guiado
por su voluntad divina, y entonces sí, mi espera no va a ser de impaciencia, sino que va a ser de paciencia. Aquí en el versículo 25 y 26 del libro de Lamentaciones, la Escritura dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. ¿Se da cuenta? Comentábamos que el Señor es bueno, pero también el Señor es perfecto. Y a los que saben esperar, como la Escritura lo dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso nos da esta promesa, bueno es Jehová a los que en él esperan, porque ya aprendí a esperar. Al alma que le busca, porque ya aprendí a someterme a su voluntad. Porque pido que su gracia divina me acompañe y me muestre el camino. Por eso dice, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. Es decir, no debemos de apresurarnos a tomar una decisión precipitada o a tomar una decisión emocional. Amén. Por eso debemos de aprender a esperar. Amén. Y la Escritura lo dice, bueno es esperar en silencio, no te apresures. Ni quieras apresurar a Dios porque ya te oyó, sino que prepárate para recibir la bendición de Dios o la respuesta de Dios a su manera, no a tu manera, a la manera de Dios. Bueno es esperar en silencio y luego dice la salvación de Jehová. Antes que todo, hermanos, está nuestra salvación. Por eso debemos de aprender a buscar y esperar la salvación de Jehová para que nosotros estemos preparados para recibirla. Usted va a decir, ¿cuál es la salvación de Jehová? La que yo he confesado por los méritos de Cristo y por la esperanza que yo tengo, porque el Señor promete que Él ha ido a preparar lugares celestiales para sus hijos y la Biblia nos promete que nos dará una recompensa y que también nos dará una corona, la corona de la justicia, pero también nos dará la vida eterna. Esa es la salvación, el plan de la salvación. Amén. Involucra muchas cosas, pero tenemos que aprender a esperar. Aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y el versículo 20, la Escritura dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque supe esperar según el poder que actúa en nosotros, es decir, según mi paciencia, según mi esperanza, según mi fe, según mi obediencia. El Señor promete que nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Hemos leído la Biblia, hermanos, y como siempre, nuestro deseo está para lo que hemos confirmado con un escrito está, caiga en tierra firme, fructifique al 100 por 1 y que sea la misma palabra de Dios quien nos enseñe, quien nos muestre, quien ponga ese deseo de obedecer a Dios, de someternos a su voluntad. Amén. Pero para esto, hermanos, debemos de aprender a Amén. esperar en el tiempo de Dios y a esperar en su voluntad. Amén. Vamos a consagrar el matrimonio en la presencia de Dios, que lo que Dios nos habló, hermanos, seamos sensibles a la obediencia a sus principios. Vamos a hacer la oración en este momento. Te damos gracias, Señor, nuevamente, porque nos has confortado, nos has consolado, Señor, y rogamos ante todo por el matrimonio, por la familia. Rogamos ante todo, Hijo de Dios, que des gracias, Señor, en esta súplica. Pon un cerco en el hogar, pon un cerco, Señor, en la familia. Y da gracias, Señor mío, en la reconciliación. Te pido tu bendición para los matrimonios, para las familias. Rogamos por nuestros hijos y nietos, que la luz de tu verdad esté en cada uno de nosotros y que nos des gracia, Padre, que en esa espera haya una reflexión,
haya, Señor, una reconciliación con todos. Gracias porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento por este tiempo de reflexión. Que la paz del Señor esté en tu hogar y que cada día, hermanos, vivamos en esa atmósfera de la oración a través del culto familiar. Que Dios bendiga tu matrimonio, a tus hijos y nietos. Es el deseo del Señor. Bendiciones, amén.